Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Chilló y el ninja de arena se inclinaron horrorizados, sus almas fueron golpeadas por una presión tan aterradora que sintieron como si su propia esencia estuviera siendo atacada, no solo sus cuerpos. Tsunade miró con asombro la figura confiable pero dominante de Ryujiro. Ese sentimiento familiar, esa presión misteriosa que una vez invadió toda la Tierra del Fuego, provenía de Ryujiro. ¿Cuántos secretos esconde este chico? Ni siquiera Tsunade pudo evitar quedarse atónita ante el dominio de Ryujiro. ¿Konoha está intentando ir en contra de todo el mundo ninja? Chilló inclinó la cabeza en humillación, sintiendo una furia sin fin ardiendo en su pecho. Después de todo, ella era la anciana de Tsunagakure. ¿Cómo podía inclinar la cabeza delante de un simple mocoso? ¿Tu pueblo de arena realmente piensa también de sí mismo? ¿Representando a todo el mundo ninja? Es simplemente una gran broma. Si tan solo blandiera mi espada, todos morirán aquí. Cuando las palabras cayeron, un brillo frío brilló en los ojos de Ryujiro, y todo su ser estalló con una intensa intención asesina y una presión espiritual aterradora como un abismo. Chilló miró a Ryujiro con horror. ¿Este chico realmente planea dejarlos aquí? Ryujiro, no vayas demasiado lejos. Anteriormente, el dominio de Tsunade era solo un impedimento para la aldea de la arena. Si realmente entrarán en guerra con la aldea de la arena, solo beneficiaría a las otras aldeas ninja, y la aldea de la hoja no obtendría ni una sola ventaja, o incluso podría sufrir las pérdidas más severas. Tsunade-sama, créame, mientras esté aquí, la aldea de la hoja siempre será la aldea ninja número 1. El rostro de Tsunade se oscureció. Este niño. Ryujiro exudaba un aura escalofriante, su elegante comportamiento académico se transformó en un instante como si el Ryujiro actual se hubiera convertido en un orgulloso rey situado en la cima del mundo ninja. Al sentir el aura aterradora que emanaba de Ryujiro, el miedo de Tsunade hacia él se profundizó. ¿Qué clase de monstruo ha nacido en Leaf Village? Ninjas de arena, es hora de que hagan las paces. Eres como un pez en la tabla de cortar. Chilló levantó la cabeza con enojo. A pesar de que tenía innumerables reticencias en su corazón, estaba segura de que si decían una palabra más, este chico frente a ella blandiría su espada sin piedad. Aunque quisieran vengarse después, no tendrían la fuerza para ello. Ahora, Chilló era la única ninja de nivel Kage en la aldea de la arena. Bajo la presión de Ryujiro, los ninjas de la arena finalmente bajaron la cabeza. Todos estaban llenos de odio hacia Ryujiro. El encuentro de hoy fue sin duda la experiencia más humillante de sus vidas. Esa sensación de impotencia, de tener la cabeza presionada, hizo que cada uno de ellos deseara poder encontrar un agujero donde esconderse. Después de una breve negociación, el representante de la aldea de la arena miró enojado a Ryujiro y Tsunade. ¿No es demasiado excesiva la exigencia de Konoha? En realidad, Konoha quería que la aldea de la arena compensara todas las pérdidas que causó antes, e incluso celebrara una reunión de disculpas para disculparse con todos los aldeanos de la aldea de Konoha. Esta negociación fue completamente contra Sand Village. Tsunade también miró a Ryujiro con cierta preocupación. Ella pensaba que ya era lo suficientemente dominante, pero no esperaba que este niño fuera aún más dominante que ella. Puedes estar en desacuerdo, pero considera tú mismo las consecuencias. La intención asesina impregnaba el aire. Chilló miró a Ryujiro con una mirada fría. ¿Es este chico realmente tan joven? Las cualidades psicológicas que mostraba eran incluso más astutas que las de un jonin veterano, especialmente esa presión desconocida. Chilló estaba segura de que provenía del alma. No solo tiene una habilidad con la espada tan aterradora, sino que también posee algún límite de linaje que influye en el alma. Chilló apretó los dientes y miró a los ninjas de la arena detrás de ella, quienes estaban llenos de dolor e indignación. Bajo presión, solo pudieron resistir un tiempo. Pronto, aldea de Konoha, pagarás el precio de tu arrogancia. A este niño tengo que acabarlo yo personalmente. Chilló reprimió con fuerza la intención asesina en su cuerpo y, apretando los dientes, dijo de mala gana. Está bien, estamos de acuerdo. Tsunade abrió los ojos sorprendida al ver a Chilló. ¿De verdad estás de acuerdo? ¿Ryujiro realmente les ejerció tanta presión? Tsunade nunca había experimentado la influencia de la presión espiritual en el alma. Ese tipo de presión era diferente del aura y el poder que se sentía. Era el verdadero miedo que provenía del alma. Unos días después, la aldea de Konoha desató una tormenta. La aldea de la arena prometió compensar todo el daño que causaron a Konoha y realizar una reunión de disculpas públicas para los residentes de Konoha.
Kakashi y los otros Jonin sintieron como si estuvieran soñando cuando escucharon esta noticia. La fuerza de Konoha no era débil, pero estaban preocupados por la creciente inestabilidad en la aldea en los últimos años y temían que otras aldeas importantes pudieran aprovecharse de ello. Esta fue la primera vez que supieron que el alto nivel de Konoha realmente había tomado un lado tan fuerte. No solo eso, sino que después de un tiempo, Tsunade anunció una noticia impactante que dejó atónitos a todos. Así fue como Ryujiro fue nombrado oficialmente asistente del Hokage. ¿Puedes decirme ahora, pequeña, cuál fue la presión que cubrió todo Konoha ese día? Tsunade miró solemnemente a Ryujiro. Ryujiro se había puesto su ropa habitual. En menos de un mes, había pasado de ser el capitán del Anbu a asistir al Hokage. La exposición de Ryujiro ese día se debió a la arrogancia de la aldea oculta de la arena, e incluso a que Konoha le había pedido una compensación. Fueron simples ilusiones. Sin mencionar ir a la guerra con la aldea de la arena, incluso si fuera con las otras 4 aldeas principales, sería lo que Ryujiro más esperaba. El campo de batalla era el lugar más adecuado para cosechar almas. Un Kekkei Genkai. Desperté un Kekkei Genkai que puede afectar a las almas. Ryujiro dijo a la ligera. La única explicación para su habilidad era un Kekkei Genkai. Muchas habilidades especiales en el mundo de Naruto, así como las habilidades especiales producidas por mutaciones de ADN, se conocen como Kekkei Genkais. ¿Un Kekkei Genkai que pueda afectar a las almas? De repente Tsunade abrió mucho los ojos y su respiración se aceleró. Un Kekkei Genkai que puede afectar las almas. Con razón Tsunade temblaba, no por instinto, sino por la presión que su alma no podía soportar. Este pequeño monstruo era realmente asombroso. Has matado ninjas de las otras 4 aldeas principales. ¿No te preocupa que aprovechen esta oportunidad para iniciar la 4ª gran guerra ninja? Tsunade volvió a mirar a Ryujiro, su mirada profunda y seria. Aunque en la superficie no parecía tener miedo al estallido de una guerra, era solo superficial. Ella tampoco quería la guerra en su corazón. Tsunade, quien había participado en la 3ª gran guerra ninja, sabía lo cruel que podía ser la guerra una vez comenzara. Las 4 aldeas principales aún no están al borde de una guerra con Konoha por este asunto trivial. En este mundo, hay una fuerza que no es menor que las 5 grandes aldeas ninja. Ryujiro dijo con indiferencia. Él sería el mayor beneficiario una vez que comenzara la guerra, absorbiendo almas para perfeccionar el Ogyoku y elevarse a un nivel aún más alto. ¿Qué dijiste? ¿Una fuerza no menor que las 5 grandes aldeas ninja? Ryujiro, ¿qué sabes exactamente? Tsunade miró a Ryujiro con seriedad. Ryujiro miró a Tsunade y dijo a la ligera. Deberías saber que Itachi y Kisame aparecieron en Konoha, ¿verdad? Tsunade asintió. Llevaban ropa de uniforme. 2 ninjas rebeldes buscados por rango S actuando juntos. Tal vez haya una organización detrás de ellos que se especialice en reclutar ninjas rebeldes de otras aldeas. Si no me equivoco, Jiraiya te dijo una vez que Orochimaru también se unió a una organización después de dejar la aldea. Y esta organización es donde pertenecen Itachi y Kisame. Tras oír esto, el rostro de Tsunade se tornó cada vez más solemne. Juntó las manos con fuerza. Les voy a revelar un poco de información. El objetivo de esta organización son las bestias con cola. ¿Qué? Tsunade se levantó completamente inquieta, a punto de continuar interrogando a Ryujiro, solo para descubrir que había desaparecido. La oficina del Hokage de repente quedó vacía. Esa organización. ¿Por qué Ryujiro sabía tanto sobre esto? Tsunade sabía que Ryujiro no era alguien que siguiera órdenes fácilmente. Aunque nombró a Ryujiro asistente del Hokage, no pudo controlarlo por completo. Al principio, solo quería comprenderlo mejor. La curiosidad y el misterio que Ryujiro trajo a Tsunade no tenían precedentes. Pero ahora, Tsunade sentía un vago temor hacia Ryujiro. Bajo su aparente indiferencia y amabilidad, ¿qué ocultaba exactamente que la asustaba? ¿Ryujiro eventualmente recorrería el mismo camino que Orochimaru? Pueblo de arena escondido. Anciano chilló. Konoha ha cruzado sus límites. ¿Sí? Ambos somos parte de las 5 grandes aldeas ninja, y aún así Konoha nos está pisoteando. En mi opinión, deberíamos unirnos con las aldeas de Piedra y Nube y lanzar una guerra contra Konoha. La indiferencia de Konoha hacia las consecuencias condujo a la masacre de ninjas de otras aldeas. Ni siquiera las aldeas de Piedra y Nube tolerarán las acciones de Konoha. Lanzando una guerra. Chiyo estaba aún más decepcionada con la aldea de la arena. ¿De verdad creían que podían empezar una guerra tan a la ligera? La actual aldea de la arena fue incluso menos resistente que Konoha a tal agitación.
El único poder de combate de alto nivel que podía mantenerse en pie en la aldea era ella misma, una vieja reliquia que ya estaba medio enterrada. Sandrillaje fue decayendo verdaderamente generación tras generación. Aunque Gaara no había sido sometido al jutsu de conversación de Naruto, su personalidad parecía haber cambiado desde que perdió contra Ryujiro la última vez. Por supuesto, Gaara probablemente ahora solo sentía miedo hacia Ryujiro, un miedo que no solo tenía Gaara sino también Shukaku. En ese momento, dentro de Gaara, Shukaku estaba aún más deprimido mientras yacía enfurruñado en su jaula. Ese mocoso de Konoha me derrotó sin siquiera usar chakra. No puedo aceptarlo. Pensar que una gran bestia con cola como él había sido derrotada por un mocoso. Si esos tipos se enteraran. Sería la vergüenza de las bestias de cola. Ese corte volador era realmente un poder aterrador. Ahora incluso este pequeño mocoso Gaara le tenía miedo a ese chico de Konoha. Es ridículo. Ser golpeado por alguien cambió su personalidad. Su segunda personalidad, sin prejuicios, había sido reprimida por miedo. Sería difícil que surgiera la segunda personalidad imparcial de esta gran bestia de cola. Mientras tanto, unos días después, Ryujiro encontró a Jiraiya. ¿Quieres ir al monte Myoboku? Sí, quiero aprender Sage Jutsu. Naruto, que estaba practicando cerca, se acercó con curiosidad. Sabio pervertido, ¿qué es el jutsu del sabio? ¿Es algo realmente poderoso? Ryujiro y Jiraiya intercambiaron miradas. Naruto estaba a punto de hacer más preguntas cuando... ¡Sas! En un instante, ambos desaparecieron. ¿Eh? El viento era un poco fuerte. Naruto se quedó allí, aturdido, un buen rato antes de reaccionar y gritar con todas sus fuerzas. Sabio pervertido. Ryujiro. Jiraiya y Ryujiro, a lo lejos, escucharon el rugido de Naruto, sus expresiones no cambiaron. Pero la voz de Naruto realmente parecía un altavoz humanoide. Jiraiya y Ryujiro se miraron en silencio durante un largo rato, pero finalmente, Jiraiya habló primero y preguntó. ¿Por qué quieres ir al monte Myoboku? ¿Qué más puedo hacer yendo al monte Myoboku? ¿No lo dije antes? Quiero aprender jutsu sabio. A nadie le importaría seguir mejorando su fuerza. No soy lo suficientemente fuerte todavía. La expresión de Jiraiya se congeló y la comisura de su boca se torció ligeramente. ¿No es lo suficientemente fuerte? ¿Este chico está cuerdo? ¿Puedes rebanar a una bestia con cola de un solo golpe y aún crees que no eres lo suficientemente fuerte? Si otros ninjas te oyeran decir eso, se avergonzarían. Ya fuera Konoha o gente de otras aldeas, nadie conocía los límites de la fuerza de Ryujiro. Aprender el modo sabio fue una idea repentina que tuvo Ryujiro. La energía natural no solo se encontraba en los tres grandes lugares sagrados. El bosque del monte Myoboku Shikotsu y la cueva Ryuchi. Para obtener el modo sabio, un requisito esencial era la energía natural. Sin embargo, el propósito de Ryujiro no era simplemente conseguir el llamado modo sabio. En cambio, era para experimentación. En lugares ricos en energía natural, ¿reaccionaría el Ogyoku? Creía que la energía natural era una sustancia absorbible. Si eso fuera cierto, con el aterrador poder del Ogyoku, en el futuro, cuando Ryujiro quisiera entrar en el modo sabio y poseer una inmensa energía natural, sería inigualable por otros. Al ver la mirada seria en los ojos de Ryujiro, Jiraiya suspiró. Entiendo. Estos últimos días, había estado guiando a Naruto en el control del chakra del 9 colas. Se podría decir que Naruto se había familiarizado gradualmente con el control del chakra del 9 colas en solo un mes. No era cuestión de 1 o 2 días viajar desde Konoha hasta la montaña Myoboku. Tardaría por lo menos entre 10 días y medio mes, y si fuera un viaje de ida y vuelta, necesitaría por lo menos 1 o incluso 2 meses. Esto ni siquiera tuvo en cuenta el tiempo que Ryujiro pasó aprendiendo el modo sabio. Antes de esto, Ryujiro también había ido a ver a Tsunade. Claro que, si Tsunade no estaba de acuerdo, no podía hacer nada para detenerlo. Lo que sorprendió a Ryujiro fue que Tsunade accediera sin dudarlo. Es más, cuando habló, parecía que ella lo había anticipado. Quizás Jiraiya ya le había informado a Tsunade sobre este asunto hace mucho tiempo. Durante el viaje, la atmósfera entre Ryujiro y Jiraiya era muy extraña. En varias ocasiones, Jiraiya quiso hacerle preguntas a Ryujiro, pero al final se contuvo. Distraídamente, Jiraiya seguía pensando. ¿Por qué quería Ryujiro aprender el jutsu del sabio? ¿De verdad creía que su fuerza no era suficiente? Ese corte volador desatado casualmente haría que el ataque de cualquier Kage palideciera en comparación. Si alguien pudiera realmente bloquear el corte volador de Ryujiro, probablemente solo sería el cuarto Raikage de Kumogakure.
El cuarto Raikage, el único ninja entre las 5 grandes aldeas shinobi que se especializó únicamente en destreza física. Había perfeccionado su modo de chakra liberación del rayo hasta alcanzar una competencia extrema e incluso había cortado el cuerno izquierdo del 8 colas en su juventud. Además de el Kekkei Genkai de Onoki, el Tsuchikage de Uagakure, también debería poder contrarrestar el corte volador de Ryujiro. Pero incluso esos dos tendrían que usar toda su fuerza solo para igualar un corte de Ryujiro. Justo cuando Jiraiya y Ryujiro estaban a punto de dirigirse a la siguiente ciudad, de repente, una llama ardiente surgió desde un costado, aparentemente queriendo convertir todo lo que tenía delante en cenizas. La expresión de Jiraiya cambió. En un instante, desapareció usando el jutsu de desplazamiento corporal, sin dejar rastro. La oleada de llamas desde la posición original envolvió instantáneamente la vegetación circundante. Jejeje, como se esperaba de uno de los Sannin y prodigio de Konoha, esquivando mi ninjutsu sin esfuerzo. Una figura sombría emergió de la oscuridad. Una diadema gris rodeaba el cabello de la figura. Sus ojos, profundos y peculiares, a diferencia de los de la gente común, transmitían una sensación inquietante. Especialmente la ropa de la figura hizo que los ojos de Jiraiya se contrajeran. «Eres miembro de Akatsuki». Jiraiya miró solemnemente la figura frente a él. «Ah, ¿sí? ¿Sabes algo de nuestra organización?» «¡Qué sorpresa!», preguntó Kakuzu, sorprendido, mirando a Jiraiya. Y en ese momento, aparecieron varias figuras más en el bosque. Idan, Deidara y Griega. Itachi Uchiha. Los ojos de Jiraiya de repente se contrajeron hasta convertirse en puntos. Todas estas personas eran ninjas rebeldes famosos de otras aldeas, y su fuerza no era inferior a la de ninjas como Kakashi, sino más fuertes. Maldita sea. ¿Por qué se reunieron aquí los miembros de Akatsuki? ¿Fue un plan premeditado? Un sudor frío corría por la frente de Jiraiya. Incluso siendo uno de los Sannin, frente a tal situación, Jiraiya no pudo evitar sentirse preocupado. Por fin están todos aquí. Me estaba aburriendo de esperarlos. Ryujiro mostró una sonrisa siniestra, especialmente cuando Itachi vio esa sonrisa en el rostro de Ryujiro, se sorprendió aún más. La sonrisa de Ryujiro parecía como si hubiera sabido que estaban acechando cerca desde el principio, fingiendo no saberlo. De hecho, ese fue efectivamente el caso. Ryujiro incluso sabía que después de que él y Jiraiya dejaron Konoha, los miembros de Akatsuki los habían estado vigilando. ¿Fue Obito el que movió los hilos detrás de escena? Ryujiro se sintió aún más desdeñoso. Para poder movilizar a tantos de nosotros, tienen que ser ustedes. Nuestro líder está muy preocupado por ti. El prodigio de Konoha. Idan lamió la espada helada, revelando una sonrisa sombría y sedienta de sangre mientras miraba a Ryujiro. Como si Ryujiro fuera su presa. Oye, Idan. La cabeza de este niño me pertenece. ¿Eh? Maldita sea, Kakuzu, dilo otra vez. ¿Quieres pelear? Que venga. ¿Quién le teme a quién? Esta situación hizo que los demás miembros de Akatsuki se cubrieran la cara. No hubo un solo día en que Idan y Kakuzu no pelearan. Al final fue Itachi quien intervino y los dos se detuvieron. Sannin Jiraiya, el genio de Konoha, Ryujiro. Morirás en nuestras manos hoy. Auge. La abrumadora intención de matar se extendió hacia los dos como un maremoto. La intención asesina de estos pocos pareció solidificarse en sustancia, como si hubiera espíritus malignos rugiendo hacia Ryujiro y Jiraiya. Crack. Crack. Ryujiro torció el cuello, haciendo un ruido extraño. Jiraiya se paró frente a Ryujiro y dijo solemnemente. Ryujiro, los retrasaré. Regresa a Konoha inmediatamente. Déjamelo a mí. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. En un instante, Jiraiya escupió un torrente de llamas como olas, envolviendo al instante la hierba y los árboles frente a él. La aterradora ola de llamas pareció devorarlo todo a su paso. Mirando a los miembros de Akatsuki tragados por las llamas, la expresión de Jiraiya permaneció tan seria como siempre. No creía que fuera posible solucionarlos tan fácilmente. Impresionante. Como era de esperar, Jiraiya-sama, eres realmente muy poderoso. Pero eso es todo. Hasta aquí llegamos. La fría voz de Itachi resonó detrás de Jiraiya, y de repente, un kunai se clavó en la cintura de Jiraiya. Con un puff, Jiraiya se transformó en un tronco de madera. Los ojos de Itachi se entrecerraron. Fue un jutsu de sustitución. Cuando él. Deidara. Nos ocuparemos de ese chico. Idan miró a Ryujiro con una sonrisa sedienta de sangre. Entiendo. Deidara aceptó sin dudarlo. Les encantaba destruir genios. El arte es una explosión. Katsu.
Arañas de arcilla se esparcieron por el cuerpo de Ryujiro como flores. Las arañas de arcilla se expandieron instantáneamente y con varios estallidos estruendosos, las llamas y el humo se elevaron hacia el cielo, casi envolviendo a Idan en la explosión. Oye, Deidara. ¿Intentas matarme? Al ver el rostro enojado de Idan, Deidara rió tímidamente. Lo siento, lo siento. Me emocioné demasiado. Pero por otro lado, Itachi mostró una expresión cambiada como si hubiera visto un fantasma, gritó hacia Deidara y Idan con miedo. Ustedes dos. ¿Qué están haciendo? ¿Eh? Idan y Deidara se congelaron simultáneamente. Cuando el mar de fuego se dispersó, sus expresiones cambiaron dramáticamente para coincidir con la mirada horrorizada de Itachi. Kakuzu. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué está Kakuzu ahí? Vieron claramente que ese chico de Konoha estaba allí hace un momento. Oye, Kakuzu. ¿Estás bien? Idan y Deidara se acercaron preocupados. Sin embargo, Kakuzu sintió algo extraño en sus miradas, mientras sus profundos ojos verdes estallaban con una intención aterradora. ¿Kakuzu habla en serio? Al sentir esta intención escalofriante, incluso Idan y Deidara no pudieron evitar temblar. El legendario Sannin Ingenio de Konoha. Parece que vale la pena casarlos a ustedes dos. Idan y Deidara se detuvieron, mirando a Kakuzu con asombro. ¿De qué estás hablando? Estilo de agua. Muro de agua. Estilo relámpago, falsa oscuridad. De las bocas de las máscaras de Ardgrud y Jefear, afiladas lanzas de relámpago y poderosas burbujas de agua atacaron a Deidara y Idan. Con el jutsu prohibido de Kakuzu, no necesitaba señales con las manos para usar el ninjutsu. Su repentino ataque tomó a Idan y Deidara por sorpresa. Con un estruendo atronador, innumerables serpientes de relámpago danzaron entre las olas, sembrando la devastación a su paso. Deidara y Idan saltaron rápidamente a un árbol cercano. Al presenciar esta escena con horror, innumerables árboles se derrumbaron por el impacto, dejando el bosque desnudo. Oye, oye, oye. Kakuzu no parece estar bromeando. Kakuzu nos confundió con Jiraiya y ese tipo, Ryujiro. ¿Qué está sucediendo? El rostro de Itachi era increíblemente solemne. Itachi, que nunca antes había sentido miedo, sintió un atisbo de él ahora. Cuando se lanzó el Genjutsu, con su Mangekyo Sharingan, capaz de utilizar el Tsukuyomi, no pudo encontrar la manera de romper el Genjutsu. La pregunta era ¿quién lanzó este aterrador Genjutsu? ¿Jiraiya? Imposible, Jiraiya no era lo suficientemente hábil para lanzar Genjutsu a este nivel, que ni siquiera su Mangekyo Sharingan podía romper. ¿Ryujiro? Si bien Ryujiro era extraordinario, su fuerza demostrada se basaba en el manejo de la espada, pero Genjutsu. La situación estaba fuera de su control. ¿Jiraiya y Ryujiro? Itachi miró a su alrededor y vio a Jiraiya y Ryujiro mirándolos desde otra dirección. ¿Por qué sintió algo extraño al verlos? ¿Cuál era el problema? Antes de que Itachi pudiera pensar más, unos afilados tentáculos negros, compuestos de numerosos hilos, se dirigieron hacia su posición. Esta escena horrorizó aún más a Deidara y Idan. ¿Acaso Kakuzu se había vuelto loco? Ese es Itachi. Mientras tanto, en otro lugar, observando el caos entre los miembros de Akatsuki, Ryujiro sonrió. Con la habilidad de Kyoka Suigetsu, podía manipular sus sentidos por completo. En cuanto desenvainó su espada, los miembros de Akatsuki cayeron bajo su hipnosis. A los ojos de Ryujiro, los miembros de Akatsuki parecían estar luchando entre sí. Sin embargo, a los ojos de Jiraiya, los miembros de Akatsuki parecían estar sumidos en un letargo. Ryujiro, ¿cuándo usaste Genjutsu? ¿Cuánto tiempo puede durar este Genjutsu? ¿Cuánto tiempo? Ryujiro sonrió con complicidad. Solo cuando Ryujiro quisiera liberar la habilidad, los miembros de Akatsuki volverían a la normalidad. De lo contrario, a menos que se encontraran con el propio Zanpakuto, quedarían atrapados para siempre en la habilidad de Kyoka Suigetsu. Todo el mundo tiene algunos trucos ocultos. Este Genjutsu no durará mucho. Salgamos de aquí. Ryujiro mintió. No podía revelarle a Jiraiya el alcance de su habilidad, Jiraiya también estaba bajo hipnosis. De lo contrario, la escena que veía no serían los miembros de Akatsuki durmiendo. Jiraiya asintió mirando a los miembros de Akatsuki que dormían. Las figuras de Ryujiro y Jiraiya desaparecieron en el bosque. Mientras Ryujiro y Jiraiya se alejaban, los miembros de Akatsuki que estaban luchando ferozmente se detuvieron de repente, cada uno mirando al otro con asombro. ¿Kakuzu? Deidara. ¿Itachi? ¿Qué demonios está pasando? ¿No estaban simplemente peleando contra Ryujiro y Jiraiya? ¿Cómo es que las personas que ahora están frente a ellos son sus rostros familiares?
Al observar la devastación y las señales de batalla, era evidente que se había producido una gran pelea entre ellos. Especialmente Itachi, con su expresión solemne, había activado su Mangekyou Sharingan y estaba a punto de usar Amaterasu para terminar esta batalla. Genjutsu. Estamos todos atrapados en un genjutsu, confundiéndonos unos a otros con enemigos. De principio a fin, quienes luchamos no eran Jiraiya ni Ryujiro. Aquellos contra quienes hemos estado luchando todo este tiempo eran nuestros propios miembros. La voz de Itachi tembló levemente. Incluso con el Mangekyou Sharingan, cayó en el genjutsu, y lo que es aún más peculiar fue que todo lo que tenía frente a él se sentía increíblemente real. Ni siquiera sabía cuándo los pusieron bajo hipnosis. «Oye, Itachi, ¿tienes esos ojos, aunque incluso tú?» preguntó Kakuzu con incredulidad. Itachi asintió amargamente. Para un miembro del clan Uchiha con el Mangekyou Sharingan caer bajo genjutsu, si se supiera, nadie lo creería, pero esa era la realidad. Kakuzu, Idan y Deidara no pudieron evitar quedarse sin aliento, incluso Itachi, con el Mangekyou Sharingan, quedó hipnotizado. No había ninguna información que indicara que Jiraiya y Ryujiro tuvieran ese alto nivel de habilidades genjutsu. ¿Cuándo pasó esto? Al examinar los alrededores, las sombras de Jiraiya y Ryujiro habían desaparecido por completo. Maldita sea. Fueron superados completamente. Mientras todos apretaban los puños, esa sensación de que estaban jugando con ellos pero no podían hacer nada, fue una completa desgracia para ellos. En ese punto, ya no podían seguir persiguiendo a Jiraiya y Ryujiro. Itachi sugirió regresar primero a la organización. Kakuzu y los demás no pusieron objeciones. Al instante siguiente, desaparecieron de la zona devastada. Jiraiya no podía entender por qué el joven frente a él poseía tantos jutsus misteriosos e impredecibles. El genjutsu mostrado por Ryujiro era algo que nunca había visto antes, y ni siquiera vio los sellos manuales que Ryujiro usó durante el genjutsu. A pesar de que ambos eran del mismo pueblo, había algo inquietante en Ryujiro que Jiraiya no podía evitar. Jiraiya suspiró silenciosamente en su corazón. Parecía que un genio como Ryujiro, residente en Konoha, era como un arma de doble filo. Si alguien lo comprendiera mejor, quizás la situación actual no sería como antes. Al recordar todo lo que acababa de suceder, Jiraiya no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Parecía que Akatsuki tenía sus miras puestas en Ryujiro. Jiraiya tenía algún conocimiento de Akatsuki. Después de todo, Orochimaru se había unido a la organización después de desertar. Durante su investigación, Jiraiya también descubrió que la organización estaba lejos de ser simple. Especialmente después de encontrarse con miembros de Akatsuki, quienes eran todos ninjas renegados de rango S de varias aldeas shinobi importantes, parecía que podría haber alguna conspiración oculta que amenazaba al mundo shinobi. ¡Qué dolor de cabeza! Primero, la inestabilidad en el mundo shinobi, y ahora el surgimiento de una poderosa organización de origen desconocido. Y luego estaba este niño. Jiraiya miró a Ryujiro a su lado. Tsunade mencionó que este niño había despertado un Kekkei Genkai que podía afectar a las almas, pero ¿por qué Jiraiya sintió que no era tan simple? El simple hecho de poder afectar el alma del Kekkei Genkai, ¿qué hay de esa misteriosa sustancia negra? ¿Se trataba de algún jutsu no registrado desarrollado por Ryujiro? Ryujiro albergaba demasiados secretos. El viaje de Konoha al Monte Myoboku aún era largo. Si querían llegar al Monte Myoboku rápidamente, tendrían que usar el jutsu de invocación inversa. Si usaran el jutsu de invocación inversa, como Ryujiro no tenía contrato con los sapos, solo Jiraiya podría llegar al Monte Myoboku. Niño, tengo una forma de llegar rápidamente al Monte Myoboku, pero requiere que hagas un contrato con los sapos del Monte Myoboku, dijo Jiraiya lentamente, deteniéndose en seco. ¿Llegar rápidamente al Monte Myoboku con el jutsu de invocación inversa? Ryujiro conocía el jutsu de invocación inversa, pero, para ser honesto, no estaba particularmente interesado en hacer contratos con los sapos. Se sentía un poco incómodo con una criatura como un sapo. Bueno, el viaje al Monte Myoboku desde aquí aún tomaría más de 10 días. Solo era cuestión de hacer un contrato con los sapos del Monte Myoboku. Después de todo, él no necesitaba el jutsu de invocación. Ryujiro asintió. La razón de Jiraiya para querer usar el jutsu de invocación inversa en este momento fue porque Akatsuki ya había puesto sus miras en ellos. Hubo muchos factores inestables en el camino, por lo que era mejor usar el jutsu de invocación inversa para viajar al Monte Myoboku. Con un bang, una columna de humo se elevó y un gran pergamino apareció en la mano de Jiraiya. Este es el contrato de invocación del Monte Myoboku. Una vez que lo firmes, podrás invocar a los sapos del Monte Myoboku, explicó Jiraiya.
Por supuesto, el jutsu de invocación inversa solo funciona para el individuo contratado. Ryujiro miró los nombres en el contrato. Varios nombres llamaron la atención de Ryujiro. Minato Namikaze, el cuarto Hokage. Luego Ryujiro escribió su nombre en el contrato. Jiraiya juntó las manos. Como no conocía el jutsu de invocación inversa, necesitaba invocar al sapo sapo del monte Myoboku. De hecho, Jiraiya no podía activar el modo sabio por sí solo. Necesitaba el poder de los dos sapos sabios del monte Myoboku para entrar en él. Con un pop, dos sapos, uno verde y otro morado, aparecieron en los hombros de Jiraiya. Fukasaku y Shima ya habían reunido energía natural en el monte Myoboku al percibir la llamada de Jiraiya. Y ahora, Jiraiya ya había entrado en modo sabio. Inicialmente, los dos sapos sabios pensaron que Jiraiya estaba en peligro, pero al ver que no había ninguna batalla en los alrededores, se relajaron un poco. Jiraiya, ¿para qué nos has convocado?, preguntó Shima con expresión de disgusto. Aunque el joven Jiraiya le parecía adorable, interrumpir la comida que le preparaba a su esposo era imperdonable, incluso tratándose de Jiraiya. Especialmente porque parecía que no había ningún asunto urgente. Jiraiya se rascó la cabeza torpemente y sonrió. Necesito molestarlos a ustedes dos con algo. Solo cuando escucharon que Jiraiya tenía algo que discutir, las expresiones de Fukasaku y Shima mejoraron ligeramente. Seguir. Quiero que ustedes dos nos convoquen a él y a mí al monte Myoboku, dijo Jiraiya, señalando hacia Ryujiro. Tanto Fukasaku como Shima miraron a Ryujiro confundidos. ¿Es él el nuevo nombre añadido al contrato de invocación?, preguntó Fukasaku. Jiraiya asintió. Fukasaku se inclinó hacia Jiraiya y le susurró. Joven Jiraiya, deberías conocer las reglas del monte Myoboku. Incluso si firmó el contrato, no puede ser llevado al monte Myoboku a voluntad. ¿Cómo es posible que Jiraiya no supiera esto? Fue precisamente por eso que convocó a los dos sapos sabios. Al ver a Jiraiya alejarse, Ryujiro no le prestó mucha atención. Se apoyó en un árbol, esperando tranquilamente. Al enterarse de Ryujiro por Jiraiya, las expresiones de Fukasaku y Shima se volvieron serias. Aunque era un shinobi de Konoha, las palabras pronunciadas por Jiraiya les dieron una sensación extraña sobre Ryujiro. Aunque estaban preocupados, no había ninguna malicia emanando de Ryujiro, y además, el joven Jiraiya no habría juzgado mal a una persona. Bueno entonces, joven Jiraiya, esta vez concederé tu petición, pero no sentará un precedente, dijo Fukasaku solemnemente. Jiraiya asintió. Chico, tu nombre es Ryujiro, ¿verdad?, dijo Fukasaku con una sonrisa. Ryujiro asintió. Una vez que todo estuvo preparado, Fukasaku sacó un pergamino. Jutsu de invocación inversa. Con un pop, todos se convirtieron en humo y desaparecieron. Al instante siguiente, Jiraiya y Ryujiro llegaron al monte Myoboku. Al instante, Ryujiro sintió la diferencia entre el monte Myoboku y el mundo exterior. La abundante energía natural del monte Myoboku sobresaltó a Ryujiro, y su mente previamente somnolienta se agudizó instantáneamente. Ryujiro, bienvenido al monte Myoboku. Ryujiro frunció el ceño ligeramente al ver las peculiares plantas del monte Myoboku y las numerosas estatuas de sapos esparcidas por los alrededores. Parecía que necesitaba un tiempo para acostumbrarse a un lugar tan lleno de sapos por todas partes. Antes de practicar el modo sabio, Jiraiya, lleva a Ryujiro a conocer al gran sapo sapo, instruyó Fukasaku. Jiraiya estaba un poco sorprendido. El gran sapo sapo ya sabía que habían llegado al monte Myoboku. Verdaderamente digno de ser un sabio sapo que había vivido durante miles de años. Jiraiya miró a Ryujiro. Ryujiro asintió en silencio, indicando que no tenía objeciones. Guiado por Fukasaku y Shima, Ryujiro los siguió para encontrarse con un gran sapo naranja que llevaba un collar con una cuenta budista. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El sapo más antiguo del monte Myoboku, Gamamaru, que ha sobrevivido durante más de 1000 años desde la era de Kaguya, fue venerado como el gran sapo sabio y posee habilidades proféticas extremadamente precisas. Junto con el sabio serpiente blanca de la cueva Ryuchi y el sabio babosa del bosque Shikotsu, supervisan los 3 lugares principales del mundo shinobi. De hecho, en sus sueños, el gran sapo sapo ya había soñado que Jiraiya traería a un niño. Pero cuando el gran sapo sabio vio al niño, sus ojos nublados y envejecidos no pudieron evitar temblar levemente. No se puede ver a través. Después de mirarlo por un rato, el gran sapo sapo suspiró suavemente y le dijo a Fukasaku, que estaba sentado profundamente. Fukasaku, guía al joven en la práctica de Senjutsu. Jiraiya, quédate.
Fukasaku estaba un poco sorprendido, pero como era una orden del Gran Sapo Sapo, no preguntó más. Sin embargo, le intrigaba por qué el Gran Sapo Sapo no le había dicho nada más a Ryujiro tras solo mirarlo. Al principio pensó que el Gran Sapo Sapo le diría algo. Bajo la guía de Fukasaku, Ryujiro pasó por un terreno extraño. El paisaje de los 3 lugares más sagrados de este mundo era bastante diferente al del mundo exterior, o parecía que estos 3 lugares sagrados no estaban en el mismo mundo que el mundo shinobi. Antes de practicar Senjutsu, ¿quieres comer algo? Fukasaku amablemente se ofreció. Ryujiro negó con la cabeza. Gracias, Fukasaku-sama, pero tengo comida en mi bolso. Ryujiro estaba preparado antes de venir al monte Myoboku. La comida del monte Myoboku está hecha exclusivamente de insectos. Ryujiro no podía aceptar comer insectos. Nunca comería una comida tan desagradable en su vida. Está bien. Quería que probaras la comida de mi esposa, dijo Fukasaku con cierto pesar. Tras escuchar las palabras de Fukasaku, incluso Ryujiro no pudo evitar una mueca. Preferiría dejar que Fukasaku disfrutara él mismo de esa deliciosa comida. Después de pasar por un camino extraño, Ryujiro vio muchas estatuas de sapos frente a él, como una extraña cascada formada por la convergencia de aceite turbio. Fukasaku trajo a Ryujiro a este lugar y le explicó detalladamente cómo practicar Senjutsu. Para practicar Senjutsu, primero hay que sentir la energía natural. Como Ryujiro nunca había sentido energía natural antes, naturalmente no podía comprender la sensación de absorber energía natural. Fukasaku untó una gota de aceite de sapo en el brazo de Ryujiro. El aceite de sapo puede absorber la energía natural por sí solo. Sin embargo, si uno no puede controlar bien el equilibrio, sufrirá la invasión de la energía natural y se convertirá en una estatua de piedra. Para controlar bien la energía natural, uno debe mantener un equilibrio entre la energía natural, la energía espiritual y la energía física, para así comprender el misterio de dominar el chakra Senjutsu. En ese momento, la mano derecha de Ryujiro había sufrido algunos cambios. Este sentimiento, ¿es energía natural? En un instante, Ryujiro captó la sensación de la energía natural entrando en su cuerpo. En ese momento, sintió la oleada de energía natural extendiéndose por el monte Myoboku. Así que esta es energía natural. Mientras las 3 energías estuvieran equilibradas todo estaría bien y Ryujiro controlaba las 3 energías en su cuerpo para mantener el equilibrio. De repente, Fukasaku, que estaba a su lado, sintió el cambio en la respiración de Ryujiro y miró a Ryujiro en shock. Este hombre acaba de experimentar por primera vez la energía natural, pero ha dominado rápidamente el método de controlar el equilibrio. En aquel entonces, solo controlar el equilibrio de las 3 energías le llevaba a Jiraiya más de un mes lograrlo para poder practicar el modo sabio. El talento de este niño es incluso más aterrador de lo que dijo Jiraiya. Incluso Minato, cuando llegó al monte Myoboku, tardó medio mes en controlar el equilibrio de las 3 energías. Esperar. Los ojos de Fukasaku se contrajeron hasta formar agujas. Ryujiro no solo dominó el equilibrio de las 3 energías, sino que incluso comenzó a dominar gradualmente el chakra Senjutsu. Al mirar la tenue sombra de ojos naranja en la esquina de los ojos de Ryujiro, Fukasaku no pudo evitar inhalar bruscamente. Ni siquiera había pasado una taza de té desde el comienzo y Ryujiro solo había dominado el equilibrio de 3 energías. Si Ryujiro nunca hubiera sentido la energía natural antes, Fukasaku habría dudado de si esta era realmente la primera vez que Ryujiro practicaba el modo sabio. Mientras tanto, Jiraiya, que acababa de dejar al Gran Sapo Sapo, se dirigía al lugar de entrenamiento de Ryujiro. Todavía estaba reflexionando sobre las palabras del Gran Sapo Sapo. No puedo ver a través de él. No puedo ver su futuro. Ni siquiera el Gran Sapo Sapo pudo ver a través de Ryujiro. Fue realmente intrigante. ¿Ya empezaste? Jiraiya notó que Ryujiro meditaba en el claro. Simplemente lo miró. Pero cuando miró más de cerca, de repente se detuvo y miró a Ryujiro en estado de shock. El aura de Ryujiro había cambiado. El aura etérea y sobrenatural era como la de un sabio sentado. La energía natural de todo el monte Myoboku parecía estar fluyendo hacia el cuerpo de Ryujiro. Fukasaku. ¿Ya ha entrado en modo sabio, no? Jiraiya ya sabía la respuesta, pero no estaba dispuesto a creer que Ryujiro hubiera dominado el modo sabio en tan poco tiempo. Fukasaku suspiró. Chico Jiraiya, tienes razón. Este niño ya ha entrado en el modo sabio y poco a poco va dominando el chakra sabio. Jadear. Jiraiya quedó en shock hasta la médula. Solo podía convencerse a sí mismo pensando que Ryujiro era un genio. Quizás este era el talento de un genio. Pero entrar en modo sabio. ¿Qué demonios es eso?
En aquel entonces, le costaba muchísimo practicarlo. Este chico no es un genio, es un monstruo. En el momento siguiente, el cuerpo de Ryujiro tembló de repente y los tenues ojos naranjas en las esquinas de sus ojos se desvanecieron lentamente. Cuando Fukasaku pensó que Ryujiro estaba a punto de salir del modo sabio, de repente, una fuerte y aterradora ola de chakras en Jutsu estalló desde el cuerpo de Ryujiro. La terrible tormenta hizo que toda la energía natural del monte Myoboku se agitara y el charco de aceite de sapo se agitara capa tras capa de olas. Lo que sorprendió a Fukasaku no fue la energía del chakra que brotaba del cuerpo de Ryujiro, sino el hecho de que sintió la abundante energía natural del monte Myoboku vertiéndose locamente en el cuerpo de Ryujiro. Una inmensa cantidad de energía natural inundó el cuerpo de Ryujiro. Fukasaku, algo parece extraño en la condición de Ryujiro. Una cantidad tan grande de energía natural entrando en su cuerpo provocará un desequilibrio. Jiraiya gritó horrorizado. Una vez que la energía natural invadiera por completo el cuerpo de Ryujiro, se convertiría en una estatua de piedra. Sin embargo, en ese momento, Jiraiya y Fukasaku no podían hacer nada. Si molestaban a Ryujiro precipitadamente, las consecuencias podrían ser aún más impredecibles. Los ojos del sapo se entrecerraron. Jiraiya, muchacho, observa atentamente el aura de Ryujiro. Jiraiya, presa del pánico, se quedó atónito, pero luego observó atentamente a Ryujiro. Al instante siguiente, su expresión cambió drásticamente y su respiración se aceleró. Modo sabio, el modo sabio de Ryujiro aún no ha sido lanzado. ¿Qué diablos está pasando? Fukasaku miró a Ryujiro conmocionado. Ni siquiera él entendía qué estaba pasando. Yo tampoco lo sé. Jiraiya se quedó rígido en el lugar. Ni siquiera Fukasaku sabía qué estaba pasando. ¿Qué estaba haciendo exactamente este chico, Ryujiro? Podía sentir cómo toda la energía natural del monte Myoboku convergía frenéticamente hacia Ryujiro. Era como si Ryujiro fuera un vórtice invisible que absorbía toda la energía natural hacia su cuerpo. ¿No tenía miedo de que ocurriera algún accidente? Su coraje era demasiado grande. Normalmente, ingresar al modo sabio tendría algunas características, como la sombra de ojos naranja que aparece en las esquinas de los ojos para el modo sabio heredado del monte Myoboku. Sin embargo, inmediatamente después de que los rasgos de Ryujiro desaparecieran, no había tal cosa en Ryujiro. Y Ryujiro no había lanzado su modo sabio. El desbordante chakra Senjutsu, incluso solo un poco, hizo que Jiraiya sintiera mucho miedo. Ese fuerte chakra era completamente diferente de cuando entró en modo sabio. Fue como si toda la energía natural del monte Myoboku se estuviera agotando. Incluso Shima, que estaba cocinando en casa, notó algo inusual. Cuando llegó al lugar donde se practicaban los jutsus sabios, miró a Ryujiro y también mostró una expresión de sorpresa. La enorme energía natural se vertió en su cuerpo, pero no había signos de petrificación. No sabían que no era Ryujiro quien absorbía la energía natural. Aunque había energía natural y abundante chakra sabio en el cuerpo de Ryujiro, no era Ryujiro quien engullía la energía natural, sino el Ogyoku, que absorbía sin piedad cada vez que la energía natural se convertía en chakra sabio. Además, el cuerpo de Ryujiro no era un cuerpo común. Aunque Ogyoku aún no había reconocido a nadie como su dueño, ya se había fusionado con el cuerpo de Ryujiro. Además, Ogyoku ahora estaba activado. La enorme cantidad de energía natural continuó fluyendo hacia el cuerpo de Ryujiro. Fukasaku, Shima y Jiraiya usaron sus manos para protegerse de la tormenta de chakra sabio que brotaba del cuerpo de Ryujiro. Chico Jiraiya, ¿podría ser Ryujiro el niño de la profecía mencionado por el gran sapo sapo? Fukasaku preguntó con sospecha. Con tanto talento y la situación sin precedentes que tenían por delante, Fukasaku sospechó que Ryujiro era el niño de la profecía mencionado por el gran sapo sapo, que salvaría al mundo ninja en el futuro. Jiraiya negó con la cabeza. Cuando el gran sapo sapo habló con él hace un momento, ya le había confirmado que Ryujiro no era el llamado niño de la profecía. Por el contrario, el destino de Ryujiro era esquivo y misterioso. Ni siquiera el gran sapo sabía qué camino tomaría Ryujiro en el futuro. Auge. Una aterradora tormenta de chakra sabio estalló nuevamente, y grietas de diferentes tamaños aparecieron en la superficie de las piedras de sapo que los rodeaban. Incluso Fukasaku y Fukasaku nunca habían sentido antes tal presión por parte del sabio chakra. Cuando el polvo se asentó, Ryujiro emitió un aura única. Era una sensación como si perteneciera a un nivel de vida diferente. Aunque Ryujiro no parecía haber cambiado mucho, Fukasaku y Shima ya estaban boquiabiertos. El Ryujiro frente a ellos sin duda todavía estaba en modo sabio. ¿Qué diablos estaba pasando?
Ryujiro apretó el puño, sintiendo el inmenso poder que traía el chakra sabio dentro de su cuerpo. ¿Es este el chakra sabio? Su estado realmente parecía estar en el modo sabio, pero este modo sabio no le aportaba a Ryujiro muchas de las características típicas del modo sabio. Un modo sabio perfecto. Un chakra sabio de alta concentración se reunió en las puntas de los dedos de Ryujiro, formando una hoja curva hecha de chakra. Jiraiya abrió los ojos de repente. ¿Podría el chakra sabio ser manipulado de esta manera? Además, con un chakra sabio tan denso, si estallara, Jiraiya no se atrevía a imaginar su aterrador poder. Barra oblicua. Ryujiro se abrió un corte en el brazo. ¿Qué haces, Ryujiro? Exclamó Shima, pero de repente abrió mucho los ojos. La herida en el brazo de Ryujiro se estaba curando gradualmente a una velocidad visible a simple vista, y en poco tiempo, la herida en la mano de Ryujiro desapareció. No había ni rastro del rasguño. ¡Qué poder de recuperación! Jiraiya abrió mucho la boca. Era como la capacidad de recuperación que poseía el primer Hokage. Fukasaku y Shima miraron en estado de shock la herida curada en el brazo de Ryujiro. ¿Cuerpo de sabio? ¿El sabio chakra transformó el cuerpo de Ryujiro en un cuerpo de sabio? Esto era absolutamente imposible. Esta no fue una transformación del cuerpo sabio causada por el chakra sabio, sino una evolución traída al cuerpo de Ryujiro por Oryoku. Fue una evolución del cuerpo de Ryujiro a otro nivel de vida por Oryoku. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Ryujiro. Ya podía sentir el poder de Oryoku. Parecía que Oryoku poco a poco lo iba reconociendo como su amo. Ryujiro, ¿sientes alguna molestia? Fukasaku y Shima estaban algo preocupados después de que el cuerpo de Ryujiro se llenara de tanta energía natural hace un momento. Ryujiro negó con la cabeza. No hay nada inusual. Pero parece que ya estoy en modo sabio. Y este modo sabio no tenía límite de tiempo, lo que significaba que era eterno. Fukasaku y Shima se miraron, mostrando una sonrisa amarga en sus labios. Realmente estaban presenciando el nacimiento de un monstruo. Modo sabio perfecto. Aunque Ryujiro no parecía diferente a antes, el aura aterradora que emanaba de él hizo que tanto Fukasaku como Shima comenzaran a sudar frío. Jiraiya quedó completamente estupefacto. Modo sabio. ¿Ryujiro en este estado ya estaba en modo sabio? El modo sabio del monte Myoboku debería tener características distintivas, incluso la sombra de ojos en las esquinas de los ojos estaba ausente. ¿Podría ser que Ryujiro incluso hubiera borrado las características del modo sabio? Ryujiro sintió los cambios que ocurrían dentro de su cuerpo, con el chakra circulando por cada vena sin cesar, llenando cada parte de él. Si abriera las 8 puertas en este estado, el poder sería aterrador. No esperaba que Ryujiro dominara el modo sabio tan rápido. ¿Alguna vez has visto al modo sabio en este estado, sensei? Fukasaku negó con la cabeza. Modo sabio en este estado, incluso con el talento innato de Minato, es imposible ser como Ryujiro. Y aunque la energía natural a su alrededor no se vertía en el cuerpo de Ryujiro tan locamente como antes, su cuerpo todavía estaba absorbiendo energía natural como aceite de sapo. Eso significaba que incluso si Ryujiro quería mantener ese estado durante mucho tiempo, era posible. Fukasaku no pudo evitar respirar profundamente. ¿Puede esto llamarse modo sabio eterno? Ryujiro, es demasiado aterrador. Cuando Ryujiro apareció nuevamente frente al gran sapo, incluso el gran sapo milenario se conmovió. Estar en modo sabio como norma, e incluso absorber automáticamente energía natural. Incluso cuando Agoromo practicaba Senjutsu, no era tan aterrador como Ryujiro. El futuro era tan incierto. El futuro de este niño era bastante desconcertante. Para el mundo shinobi, es difícil decir si es bueno o malo. El hecho de que tal persona no fuera el hijo de la profecía era realmente preocupante. Después de conocer al gran sapo, Fukasaku y Shima invitaron cálidamente a Jiraiya y Ryujiro a su casa para cenar. Jiraiya inmediatamente se estremeció al pensar en esos insectos difíciles de tragar y rápidamente se negó. Incluso si pudiera comérselos, no quería volver a experimentar ese sabor. Fukasaku y Shima, decepcionados tras ser rechazados, mostraron expresiones de arrepentimiento. La próxima vez, cuando Jiraiya y el pequeño Ryujiro estén libres, les haremos probar las delicias del monte Myoboku. En la aldea oculta de la lluvia se erguían varios edificios peculiares. Y sorprendentemente, todos los miembros de Akatsuki fueron llamados de vuelta. Incluso con su poder combinado, todos han fracasado. Parece que este Ryujiro es realmente formidable. La persona con expresión seria y fría habló con voz profunda. Especialmente con esos ojos morados con ondas concéntricas, transmitían una tremenda intimidación. Rinnegan.
Después de hacerse pasar por Uchiha Madara y encontrar a Nagato, Obito le informó a Nagato sobre la información de Ryujiro en Konoha. Obito creía que Ryujiro era una amenaza potencial, por lo que manipuló a Nagato para movilizar a los miembros de Akatsuki para asesinar a Ryujiro. Pero el resultado fue inesperado para Nagato. Incluso si la misión fallaba, Nagato pensó que al menos podría herir gravemente a Ryujiro, pero aquí los propios miembros de Akatsuki resultaron heridos. Confundieron a sus propios compañeros con Ryujiro y Jiraiya y lucharon entre ellos. Nagato, que controlaba a Pain, miró a Itachi. Se dice que el Sharingan del clan Uchiha puede ver a través de cualquier genjutsu, ¿verdad? Incluso los ojos de Itachi no se dieron cuenta cuando estaba bajo genjutsu. Pero la razón clave fue que Obito no le contó sobre la habilidad de Ryujiro para usar genjutsu. Nagato era un discípulo de Jiraiya, por lo que naturalmente sabía que su maestro no podía usar genjutsu de tan alto nivel. Incluso con su Mangekyo Sharingan, Itachi no podía liberarse de él. Este Ryujiro era realmente problemático. Ahora que Akatsuki ha atraído la atención de las principales aldeas shinobi, sus acciones deben acelerarse. El plan para capturar a todas las bestias con cola. Una luz oscura brilló en los ojos de Pain. Aunque la gente de la aldea oculta de la arena estuviera insatisfecha con Konoha, ahora era inútil. ¿Ir a la guerra con Konoha? No tenían esa fuerza. Solo tenían una ninja de nivel Kage, Chiyo. Iniciar una guerra con Konoha simplemente les da una oportunidad a otras aldeas importantes. Incluso es posible que otras aldeas importantes lancen un ataque sorpresa a la aldea de la arena oculta durante este período vacío, y para entonces, todo sería irreparable. Después de que Chiyo reprimiera fuertemente el descontento entre los superiores, la aldea de la arena oculta también regresó a su antigua paz. El puesto de Kasekage no podía estar vacante por mucho tiempo, pero ahora, incluso si la aldea de la arena oculta quisiera elegir un nuevo Kasekage, no hay ningún buen candidato. Alguien se acercó a Chiyo y le pidió que asumiera el puesto de quinto Kasekage, pero Chiyo se negó rotundamente. Originalmente, el plan de Chiyo de vivir en reclusión implicaba no involucrarse en los asuntos del país del viento ni en la aldea. Ahora, no tenía más opción que salir. Además, incluso si se convirtiera en Kasekage a su edad, no le quedarían muchos años buenos de vida, y hay muchas cosas que afrontar como líder de una aldea. Y por un tiempo, debido a que el puesto de Kasekage estaba temporalmente vacante, la gente de la aldea de la arena oculta no tenía un candidato para recomendar. Después de mucho tiempo, Chiyo finalmente convocó a los superiores y eligió a Gaara como el quinto Kasekage, por supuesto, no inmediatamente para el puesto de Kasekage ya que Gaara ahora tenía solo 12 años. Necesitaba al menos otros 2 o 3 años antes de poder asumir el puesto de Kasekage. Y durante este tiempo, deberían ayudar a crecer a Gaara como el futuro Kasekage. El Gaara actual ya no tiene la personalidad paranoica que solía tener, y como Jinchuriki, Gaara también estaba calificado para convertirse en el Kasekage. Al principio, los altos mandos de la aldea no estuvieron de acuerdo, pero finalmente, debido a la falta de candidatos que pudieran asumir el puesto de Kasekage, aceptaron la propuesta a regañadientes. Gaara observó toda la aldea de arena oculta sobre el suelo amarillo, sus ojos brillaban con una luz extraña. Shukaku, la aldea pretende elegirme como el próximo Kasekage. ¿Qué opinas? Desde que fue derrotado por Ryujiro, Gaara ha podido comunicarse normalmente con Shukaku sellado dentro de él. TSH, ¿qué tiene de bueno ser Kasekage? Niño, no olvides cómo te trataron. Para ellos, no eres más que una herramienta. Si fuera por mí, simplemente me escaparía de la aldea y me convertiría en un ninja rebelde. Después de todo, no tienes ningún apego emocional a este lugar, ¿verdad? La voz desdeñosa de Shukaku resonó en la mente de Gaara. ¿Convertirse en un ninja rebelde? Ahora Gaara, a diferencia de antes, no estaba influenciado por el jutsu de conversación de Naruto y no tenía el deseo de ser aceptado por todos. Por el contrario, ya sentía cierta sensación de aburrimiento al permanecer en el pueblo. Ser un ninja rebelde no sonaba nada mal. Después de dejar el monte Myoboku, Ryujiro y Jiraiya no usaron el jutsu de invocación inversa para regresar. Jiraiya y Ryujiro tardaron aproximadamente un mes en regresar a Konoha. Cuando Ryujiro regresó a la aldea, escuchó una noticia sorprendente. Fue que Gaara, un Jinchuriki de la aldea oculta de la arena, había sido declarado un ninja desaparecido de rango S después de desertar de la aldea. En la historia original, se suponía que Gaara se convertiría en el quinto Kasekage. Ahora que Gaara había desertado de la aldea oculta de la arena, ¿quién tomaría el puesto de quinto Kasekage? La única que podría tomar el puesto ahora era Chiyo. El desarrollo de la trama superó sus expectativas.
Después de regresar a la casa Yuga, aunque solo había pasado un mes desde la última vez que se vieron, cuando Hinata escuchó que Ryujiro había regresado, corrió locamente y se arrojó a los brazos de Ryujiro. Sintiendo la leve fragancia de Hinata, una leve sonrisa apareció en los labios de Ryujiro. Incluso en este mundo, todavía podía experimentar la sensación de estar en casa. Se preguntó si su Ogyoku podría ayudar a Hinata a desarrollar su Byakugan y despertar el Tenseigan. El poder del Ogyoku era inconmensurable. Después de todo, Ryujiro ahora era capaz de crear criaturas aterradoras. No le importó provocar algunos problemas en el mundo shinobi, convirtiéndose en una mente maestra detrás de escena en la tormenta que envolvería a todo el mundo shinobi, oponiéndose a Uchiha Madara. El deseo de paz de Nagato no era más que una ilusión inútil, imaginándose a sí mismo como una existencia divina. Además, esos Rinnegan no eran originalmente de Nagato. Si Nagato no hubiera sido miembro del clan Uzumaki, probablemente habría muerto hace mucho tiempo después de usar el Rinnegan con tanta frecuencia. Ryujiro, ¿por qué te sientes un poco diferente?, preguntó Hinata, mirando fijamente a Ryujiro. Ryujiro le acarició suavemente el cabello y sonrió levemente. He cambiado un poco. La fuerza de Ryujiro era varias veces o incluso docenas de veces mayor que antes, por lo que ahora al menos tenía confianza en enfrentar a oponentes como aquellos del nivel de los 6 caminos. Pero aún así quería permanecer cauteloso cada vez que se enfrentaba a alguien porque cosas como las bolas buscadoras de la verdad podían destruir todo. En términos de fuerza general, superó al anterior shinobi de nivel Super Kage, e incluso si Uchiha Madara resucitara ahora, Ryujiro confiaba en lidiar con él. Por supuesto, en esta etapa, el único con una fuerza que superaba la del Kage era Nagato. Aunque Nagato poseía el Rinnegan y tenía la capacidad de absorber ninjutsu, los ataques de espada de Ryujiro no tenían naturaleza de chakra. Incluso si su ataque llevaba una porción del chakra sabio, solo podía absorber el chakra sabio adjunto al ataque de la espada. Después de pasar un rato con Hinata en la casa Yuga, Ryujiro fue a la oficina del Hokage. Como asistente del Hokage, no podía permitirse el lujo de estar inactivo. No podía simplemente regresar y ni siquiera encontrarse con el Hokage. En ese momento, Tsunade en la oficina del Hokage ya sabía lo que Ryujiro había hecho en el monte Myoboku. En menos de un día, dominó el modo sabio, y era un modo sabio perfecto. Según Jiraiya, incluso en su estado normal, Ryujiro estaba en modo sabio. Parecía que el físico de Ryujiro se había transformado en el cuerpo de un sabio como el de su abuelo, capaz de curarse automáticamente incluso si estaba gravemente herido. Tsunade no podía entender cómo Ryujiro lo había hecho. Al ver a Ryujiro llegar a la oficina del Hokage, Tsunade frunció el ceño y lo miró, pero no dijo mucho. Pensé que pasarías todo el día con Hinata, dijo. No esperaba que recordaras a tu Hokage. Ryujiro sonrió levemente. ¿De qué está hablando, Hokage-sama? Usted es el Hokage. Yo soy su asistente. ¿Cómo podría olvidarlo? De acuerdo, deja de ser un imbécil. Tsunade no creía las palabras de Ryujiro. Este chico no era tan amable. Ahora que has vuelto, la mitad de estos documentos te corresponde a ti, señaló Tsunade hacia la gran pila de documentos en el escritorio. Estos días, había estado ocupada lidiando con asuntos en la aldea, y ser el Hokage no era tan fácil como Tsunade había pensado. Aunque se había preparado de antemano, no esperaba que fuera tan difícil. Al mirar la mesa llena de documentos, Ryujiro no pudo evitar sentir un escalofrío. ¿Cuándo terminaría de procesar tantos documentos? A pesar de su reticencia, accedió a la petición de Tsunade. Después de todo, no tendría que hacerlo él mismo y podría entregárselo a un clon de sombra más tarde. Él aceptó muy rápidamente. Tsunade se sorprendió un poco por la rápida aceptación de Ryujiro. Pero como asistente del Hokage, Ryujiro debería encargarse de algunas cosas. Si se encargara de todos estos documentos ella sola, quién sabe cuándo terminaría. El poder que Tsunade le había otorgado a Ryujiro era incluso mayor que el de los anteriores asistentes del Hokage. Ryujiro podía actuar en nombre del Hokage. Aunque hubo objeciones por parte de los dos ancianos y los superiores de Konoha, Tsunade logró reprimirlas. En cuanto a los medios que utilizó, si Tsunade no se sentaba en la posición de Hokage, nadie en la aldea podría tomar la posición de Hokage, y para entonces, Konoha, que acababa de restablecer el orden, volvería a ser caótica. Ryujiro no solo vino a ver a Tsunade. Le preguntó sobre la deserción de Gaara de la aldea oculta de la arena. Había pasado una semana desde que Gaara abandonó la aldea oculta de la arena. Aunque la aldea de la arena había enviado a algunos Jonin a buscarlo, no fueron rival para Gaara. Aunque Gaara no los mató, ser enterrados en arena hasta la cintura no fue agradable.
Si esto hubiera sucedido en el pasado, aquellos que persiguieron a Gaara probablemente ya habrían perecido. Un Jinchuriki que deserta de una aldea shinobi, una vez que esta noticia se extiende por todo el mundo shinobi, todas las aldeas shinobi tomarán medidas. Si pudieran obtener una bestia con cola, le daría a cualquier aldea el poder de alterar el equilibrio del mundo shinobi. Las bestias con cola eran conocidas como armas de destrucción masiva. Después de salir de la oficina del Hokage, Ryujiro no había ido muy lejos cuando una voz fría lo llamó. En ese momento, Sasuke no había desertado de la aldea. Quizás porque aún no había llegado el momento adecuado, o quizás porque Ryujiro lo había influenciado y la trama había cambiado. Sasuke miró a Ryujiro con una expresión compleja. Había pasado poco tiempo desde que Ryujiro se había convertido en el asistente del Hokage, y todavía era solo un chunin. Esta brecha aplastó el último ápice de orgullo que le quedaba como miembro del clan Uchiha. Su fuerza no fue suficiente para matar a Itachi. Kakashi le contó que no hace mucho tiempo, Itachi regresó a la aldea y Ryujiro luchó contra Itachi. Y lo que le sorprendió fue que el genjutsu de Itachi no solo no afectó a Ryujiro, sino que pareció ser contraproducente y herirlo. La fuerza actual de Ryujiro superó completamente a Itachi. Si quería derrotar a Itachi, tendría que dejar de lado su orgullo como Uchiha y pedirle ayuda a Ryujiro. Para vengarse de Itachi, nada más le importaba a Sasuke. Finalmente comprendió que sin fuerza, todo carecía de sentido. Solo con una fuerza como la de Ryujiro podría controlar su propio destino. Sasuke, si has venido aquí para probar la brecha entre nosotros, entonces no hay necesidad de eso. Con tu inteligencia deberías comprender que la diferencia entre nosotros es como un abismo imposible de cruzar. Ryujiro habló a la ligera. No tenía ningún interés en Sasuke en ese momento. Parecía que Sasuke solo pudo despertar su interés después de desbloquear el Mangekyo Sharingan eterno. Sasuke apretó los dientes y los puños. Aunque Ryujiro no lo dijera, ya conocía la enorme diferencia que los separaba. Era una brecha que parecía interminable, tanto que en este momento para Sasuke, no había esperanza de alcanzar a Ryujiro. Ryujiro, por favor ayúdame a ser más fuerte. Quiero tener una fuerza como la tuya. Por favor. Sasuke soltó sus pensamientos internos en un suspiro, su respiración se aceleró y su corazón latió salvajemente. La expresión de Ryujiro cambió ligeramente. ¿Qué quiso decir? Sasuke quería que le ayudara a hacerse más fuerte. Parecía que él realmente había alterado la trama. Lo que más le sorprendió fue que Sasuke hubiera dejado de lado su orgullo de Uchiha para pedirle ayuda. Sasuke temía que Ryujiro se negara. Si Ryujiro lo rechazaba, el respeto que aún le quedaba a Sasuke se haría añicos. ¿Por qué quieres hacerte más fuerte? Ryujiro preguntó a la ligera. Sasuke levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de odio. Matar a un hombre. Efectivamente, el deseo actual de Sasuke de volverse fuerte era matar a Itachi. Sasuke, realmente no entiendes las intenciones de Itachi. Ryujiro no tenía ningún interés en ser maestro de nadie, ni tenía ningún buen ninjutsu que enseñarle a Sasuke. Sin embargo. Sígueme. Ryujiro dijo a la ligera. El rostro de Sasuke se iluminó, pensando que Ryujiro había accedido a ayudarlo. Rápidamente alcanzó el ritmo de Ryujiro. Llegaron a una zona relativamente remota del pueblo. No había ningún ninja ambú en los alrededores, lo que significa que nadie estaba monitoreando esta área. Suspiro, suspiro, suspiro. Sasuke apenas pudo seguir el ritmo de Ryujiro, jadeando pesadamente cuando llegaron. No estoy interesado en ti, pero hay alguien aquí que podría ser adecuado para ti. Sasuke frunció el ceño. ¿Alguien adecuado? Eso significaba que Ryujiro tenía la intención de presentar a alguien más para ayudarlo a volverse más fuerte. No hay necesidad de esconderse más, Orochimaru. La voz de Ryujiro era indiferente. Como se esperaba de ti, Ryujiro. Parece que anticipaste mi resurrección. Orochimaru, quien había sido previamente asesinado por Ryujiro, reapareció ante él, con Kabuto de pie a su lado. Parecía que Kabuto había ayudado en la resurrección de Orochimaru. Incluso con la protección de Orochimaru, Kabuto todavía estaba lleno de miedo hacia Ryujiro. Semejante poder simplemente no tenía la misma dimensión. Inicialmente, Ryujiro no dudó en matar a Orochimaru. Además, Orochimaru mencionó que Ryujiro parecía saber todo sobre el mundo ninja. Eso fue aterrador. Tal como Ryujiro sabía que Orochimaru resucitaría. ¿Eres tú? Los ojos de Sasuke se encogieron al ver a Orochimaru, mirándolo con algo de miedo. Sasuke-kun, nos volvemos a encontrar. Parece que has integrado con éxito el poder del sello maldito. Orochimaru admiraba a Sasuke. Sasuke no lo decepcionó.
El sello maldito del cielo tenía un proceso mortal, y parecía que Sasuke lo había superado con éxito. Este cuerpo. Orochimaru se lamió los labios con avidez. Tal acción hizo que Sasuke se sintiera un poco asustado. ¿Ryujiro realmente lo vendió? ¿Era este tipo del que estaba hablando? Pero teniendo en cuenta la marca de maldición que Orochimaru colocó en su propio cuello, que aumentó significativamente su fuerza, tal vez seguir a este tipo realmente lo haría más fuerte. Orochimaru no había percibido cuidadosamente el aura de Ryujiro antes, pero ahora que lo observaba, sus ojos no pudieron evitar encogerse. Este sentimiento. Senjutsu. Aunque Orochimaru no podía usar el modo sabio en este momento, aún podía sentir la energía natural y también había visto a Jiraiya usando el modo sabio. Si bien el estado actual de Ryujiro no era diferente al habitual, la sensación que desprendía se parecía innegablemente al modo sabio. Su modo sabio estaba activo incluso cuando estaba en estado normal. Orochimaru no pudo evitar respirar profundamente. Eterno. Ryujiro logró mantener el modo sabio eterno. La mente de Orochimaru se quedó en blanco. Había subestimado el potencial y las habilidades de Ryujiro. Definitivamente, había algo oculto en él que no podía revelar. Ryujiro, ha pasado poco tiempo desde la última vez que nos vimos, pero te has vuelto aún más aterrador. Orochimaru miró a Ryujiro con miedo. Ryujiro rió levemente. Orochimaru, parece que tú también lo has notado. Kabuto y Sasuke estaban completamente desconcertados. Ninguno de los dos tenía ni idea de qué hablaban Orochimaru y Ryujiro. No perderé más tiempo con tonterías. Mi desaparición del pueblo durante tanto tiempo levantará sospechas. Te dejaré a Sasuke. Iré a buscarte dentro de un rato. Espero que no me decepciones. Con eso, la figura de Ryujiro desapareció de la vista de Orochimaru y los demás. No con el Jutsu Body Flicker. Orochimaru quedó ligeramente sorprendido una vez más por las capacidades demostradas por Ryujiro. En ese momento, Sasuke se quedó quieto. ¿Ryujiro lo vendió de esa manera? Orochimaru miró a la ahora confundido Sasuke y dijo lentamente. Sasuke-kun, no me gusta dificultarles las cosas a los demás. La elección es tuya. Sasuke se quedó en silencio. Si Orochimaru estaba en connivencia con los ninjas rebeldes de la aldea, significaba que él también tenía que desertar de Konoha. Pero si Orochimaru podía hacerlo más fuerte, entonces incluso si tenía que desertar de la aldea, sentía que aún valía la pena. Al final, Sasuke siguió a Orochimaru. Aunque Sasuke se fue solo, con el poder de Kyoka Suigetsu los ancianos de la aldea, incluso Tsunade, fueron hipnotizados por Ryujiro. Y uno de los ninjas hipnotizados filtró información. Vio a Sasuke con Orochimaru. Esta noticia impactó a Tsunade. ¿No fue Orochimaru asesinado por Ryujiro? ¿Cómo podría reaparecer de nuevo? Resurrección. ¿Podría realmente hacerse algo así? Al final, los miembros superiores de la aldea emitieron un aviso declarando a Sasuke un ninja rebelde de la aldea de Konoha. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.